contratos instantáneos son aquellos en los que las prestaciones de las partes se cumplen en un solo acto o un plazo muy corto, sin prolongación en el tiempo. Las características de este contrato, bueno, son que se ejecutan una vez, no tienen duración, no generan una relación jurídica continua. Acá saqué pues como un ejemplo que es, digamos, una compraventa al contado. Una vez entregado el bien y pagado el precio, el contrato se extingue. Perfecto. Bueno, eso sería, digamos, como un tipo de contrato. Bueno, el otro sería contratos de trato o trato sucesivo. Son aquellos en los que las prestaciones se cumplen de manera periódica o continúan a lo largo del tiempo. Las características son, se extienden en el tiempo, la ejecución no se agota en un solo acto, pueden renovarse automáticamente o tener una duración definida. Pues un tipo de contrato como este, de tracto sería arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, contrato de trabajo, pues en este caso laboral, contrato de suministro o contrato de prestación de servicios continuos. Perfecto. Bueno, acá puse, bueno, ¿qué es un contrato de prestación de servicios? Permítame un Es un segundito, acuerdo, Normita, señor. permítame un segundito. Entonces, nos queda claro que el contrato instantáneo y de tracto sucesivo, tenemos un ejemplo que se hace básicamente en el momento de que yo tomo un bien inmueble, dado el caso cuando yo tomo en arrendamiento una casa o un apartamento, entonces ahí se genera un contrato básicamente de tracto sucesivo, ¿correcto? ¿Por qué es sucesivo? Porque lo puedo renovar al año de acuerdo al acuerdo que haya entre las dos partes. Lo que nunca se debe dejar son vacíos entre un contrato y la renovación al siguiente contrato. Se debe hacer inmediatamente o periódicamente antes de que se cumpla el año, darle el preaviso a la persona de que se le va a renovar o no se le va a renovar el contrato para darle el tiempo establecido para que busque y poder entonces devolverle el depósito de acuerdo a las condiciones del bien inmueble, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Continúa. Bueno, entonces voy por el contrato de prestación de servicios. Es un acuerdo de voluntades entre dos partes, en el que una llamada contratista se obliga a prestar un servicio a otra llamada contratante, a cambio de una remuneración, sin que existiera una relación laboral. Bueno, las características de este tipo de contratos son pues que no hay relación laboral directa, no hay subordinación, ni horario fijo, ni órdenes jerárquicas, sí. Perfecto. Permítame, hago un paréntesis ahí, Normita, que es lo que ha pasado o lo que hasta este año, de acuerdo a la nueva reforma laboral, ese contrato continúa así, pero solo para cargos por staff, que es exactamente lo que Norma nos ha acabado de decir. Ejemplo, un contador que tengo un contrato con él para que vaya los 12, los 23 hacerme liquidación de nómina, descuentos, deducciones, liquidación de nómina si alguien se va a retirar o para ejecutar el pago o el calendario tributario de acuerdo a las fechas que tenga de pago ante la DIAN o ante cualquier otro ente tributario. Entonces, solamente aplicaría para este tipo de personas que tienen un contrato, llámese también a partir del año entrante, que hasta marzo hay plazo para que todo negocio tenga su plan de emergencia. Entonces, quien no quiera tener un residente, un auxiliar en salud y seguridad de planta, lo puede tener como por contrato con unas funciones específicas, va determinados días en la semana o en el mes, de acuerdo a lo que pacten con ustedes, para que tenga al día documentación y aplicación del plan de emergencia en el establecimiento. Dado el caso que hay una visita por la SIC o que haya una visita por el Ministerio de Salud o cualquier otro ente gubernamental, la documentación, el plan de emergencia, el plan de evacuación, la señalización, extintores, botiquín, camillas,
todo esté en orden acorde a la norma, a la ley 9, decreto 1074. Entonces, aplicaría para ello. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día, una persona la reciben y por exonerar cesantías, por exonerar prestaciones sociales, se le hace un contrato de prestación de servicios donde se le paga un integral, supongamos de 2 millones de pesos, pero de esos 2 millones de pesos que aparentemente está por encima del básico y es bueno para la persona, pero de ahí le toca deducir qué, pensión y salud y seguridad social, lo cual eso nos suma por ahí unos 300.000, 350.000 precio hoy. Entonces, básicamente va a quedar en el mismo salario básico. La única circunstancia es que no le pagan qué, prestaciones sociales, no le pagan prima, no le pagan liquidación, no le pagan intereses, nada que tenga que ver con lo que vamos a liquidar el día de hoy. Esta figura está haciendo, o sea, era el escampadero de muchos empleadores para poderse eximir de responsabilidades fiscales y parafiscales. Atendiendo eso por parte del Ministerio del Trabajo, quedó abolido a partir del año entrante ese tipo de contrato. Un contrato de alguien que hoy en día esté por prestación de servicios acorde a la ley del Código Laboral, dice que si la persona que está siendo contratada por prestación de servicios cumple los siguientes tres requisitos, inmediatamente el contrato pasa a ser a término inferior a un año con prestaciones sociales o indefinido con prestaciones sociales. ¿Cuáles son las tres condiciones que debe cumplir la persona que esté por prestación de servicios? Normita ya nos lo dijo. Uno, que tenga una sujeción o un mando jerárquico, es decir, un jefe. Dos, que tenga desprendibles de pago quincenal o mensual. Y tres, que cumpla horarios, horario de ingreso, horario de almuerzo, horario de salida, lo cual indica que si cumple estos tres requisitos, a esta persona se le debe reconocer prestaciones sociales. So pena de no hacerlo, el empleador se verá evocado a pagar una multa y una indemnización y un retroactivo del tiempo que la persona ha estado trabajando ahí con ellos y deberá reconocerle todo lo que corresponde. Aquí el problema número uno es ¿con qué? Con las EPS, porque si automáticamente el contrato pasa a término inferior a un año y si la persona estuvo 2 años, que indica de que el empleador dejó de pagarle 2 años al seguro, al sistema de salud, dejó de pagar 2 años al sistema de pensión y eso se le devuelve en intereses y en pago automático, que eso suma bastantes ceros a la derecha. Hoy en día, muchos empleadores están siendo básicamente, no sé si decir perjudicados con esta norma, ya que en este momento son muchas las demandas que hay desde el Ministerio de Salud y Seguridad Social y desde el Fondo de Pensiones a estos empleadores por no reconocer salud y pensiones durante el tiempo que la persona estuvo laborando con ellos, sujeto a estas tres normas que les acabo de mencionar y que adicionalmente la persona sí ha estado devengando un salario básico, pero sin prestaciones sociales. ¿Qué dice la ley? Que una vez que la persona se retire unilateral o bilateralmente, que es unilateral, voluntariamente o bilateral, por acuerdo del empleador y el empleado, tiene como máximo 3 años para demandar antes que se venzan los términos. Si antes de esos 3 años la persona demanda, puede que le reconozcan lo que dejó de devengar durante los 2 años, caso típico del ejemplo que estoy exponiendo la noche de hoy. Adelante, Normita.
Bueno, acá entonces tengo también causales generales de la cancelación de contratos. El primero sería por mutuo acuerdo. Ambas partes deciden terminar el contrato voluntariamente. Aplica pues para cualquier tipo de contrato. Bueno, el segundo sería cumplimiento del objetivo o término del contrato. El contrato termina porque se cumplió su finalidad, pues por ejemplo, se entregó una obra, entonces ya queda terminado, o porque se llegó a la fecha de vencimiento sin renovación. El tercero sería incumplimiento de alguna de las partes. Si una Si una, parece que se le cortó la comunicación. Es que está muy mala la comunicación, profe. Ahorita lo escuchamos entrecortado a Así. usted. Ah, no, es por la lluvia misma. Es que el tiempo ha estado, pero bastante no a favor de las comunicaciones. Bueno, entonces continúo. Decía que si una parte, me perdí. Si una parte no Estaba cumple, hablando si una parte, causales de terminación de contrato. sí, bueno, si una parte no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, no paga, no entrega o no presta el servicio, pues ahí sería por incumplimiento de alguna de las partes. O la parte cumplida puede dar por terminado el contrato y exigir indemnización si hay perjuicios. Bueno, la otra sería fuerza mayor o caso fortuito. Hechos impredecibles e irresistibles, por ejemplo, desastres naturales, guerra o pandemias que impiden cumplir con el contrato. Puede suspenderse o cancelarse dependiendo del caso. Correcto. Lo que nos acaba de decir Normita, esto lo cubre precisamente el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y al mismo tiempo lo cubre el decreto ley 2351 del artículo 7 del Código Sustantivo del Trabajo. Como ven, esas causales que nos dijo Norma están cobijadas por el Ministerio del Trabajo. Continúa. Bueno, acá pues también averigüé algo sobre la ARL, pues que es muy importante pues en un contrato laboral. Dice que es una entidad privada o pública autorizada por el Estado. Bueno, se encarga de afiliar a los empleadores y trabajadores al sistema de riesgos laborales, prevenir los riesgos en el trabajo, capacitación, asesoría, evaluación, cubrir económicamente y médicamente a los trabajadores en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. Dice, en Colombia la cancelación o terminación de un contrato. Vamos a esperar que No, profe, la señal. Muy sí, mala la pues señal. sí, sí, estamos, por fortuna la grabación está quedando high definition, lo cual nos va a ayudar mucho cuando rebobinemos el video. Vamos a esperar a ver que Normita nos... Ah, es que la sacó del sistema también. Bueno, mientras que la reingresa nuevamente, vamos en las causales de despido. Entonces, Jennifer, cuéntanos. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Me dijo en dónde? Causales para cancelación de un contrato. Ya voy. Bueno, puede variar, pero en términos generales, el Código Civil colombiano y otras normas contemplan algunas causas comunes que permiten dar por terminado un contrato. Causas generales. 1. Cuando las partes ejecutan lo pactado. 2. Vencimiento del plazo. 3. Mutuo acuerdo. 4. Incumplimiento de una de las partes. 5. Nulidad o anulabilidad, error, dolo, violencia o sin cumplir requisitos legales. 6. Imposibilidad sobrevenida. 7. Rescisión en ciertos contratos. En ciertos contratos la ley permite pedir la rescisión por situaciones específicas como lesión enorme en compraventa. Esas son. Perfecto. Háblanos del contrato por prestación de servicios.
Em, Un contrato de prestación de servicios es un acuerdo mediante el cual una persona natural o jurídica se obliga a realizar una actividad, obra o servicio para otra, a cambio de una retribución económica, sin que se genere una relación laboral subordinada. Características principales. 1. Objeto. La realización de una actividad o servicio específico, como asesoría, consultoría, diseño o docencia, etc. 2. Autonomía. Quien presta el servicio lo hace de manera independiente, con sus propios medios y criterios, sin estar sujeto a órdenes permanentes ni a horarios. 3. Retribución. Se paga un horario o tarifa acordada, que puede ser fija o variable. 4. Duración. Puede ser por un tiempo determinado, como meses, o hasta la finalización. 5. No genera prestaciones sociales. En Colombia y muchos países no hay perdón, profe, que no separé, no genera prestaciones sociales. En Colombia y muchos países no hay cesantías, primas, vacaciones ni seguridad social pagada por el contratante. El contratista debe asumir su propia afiliación a salud, pensión y riesgos laborales. 6. Naturaleza civil o comercial. Se rige por el derecho civil o comercial, no por el derecho laboral. Perfecto. Regálanos el de contrato de tracto. Los contratos de trato sucesivo son los S. El de compraventa Mm, o el de arriendo. pero profe, que es que me perdí porque bueno, acá tengo el que dice los contratos instantáneos o de trato sucesivo. Listo, háblanos de ese. Bueno, los contratos instantáneos son aquellos en los que las obligaciones se cumplen en un solo acto o en un corto plazo, sin necesidad de prolongar. Una vez cumplida la prestación, el contrato se extingue. Por ejemplo, la compraventa al contado de un celular. El comprador entrega el dinero y el vendedor entrega el celular en ese mismo momento. Los contratos de trato sucesivo son los que se ejecutan de manera prolongada o periódica en el tiempo. Las obligaciones se cumplen de forma continua o repetida. Se mantienen vigentes mientras se cumplen los pagos o prestaciones pactadas. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. Cada mes el arrendatario paga la renta y el arrendador entrega el uso del inmueble. Perfecto, muy bien. Gracias, ya te coloco aquí tu nota. Una pregunta, mi querido equipo. ¿Quedó claro los tipos de contratos entonces? Sí. Para todos, ¿cierto? Bueno, noto que Norma nos tocó un punto muy importante y son las ARL. ¿Ustedes tienen conocimiento de las escalas que existen dentro de las ARL? ¿Qué cubre las ARL? ¿Qué pasa cuando un trabajador por efectos de enfermedad laboral el puntaje quedó muy bajo y puede apelar? ¿Cuáles son las instancias de apelación a nivel laboral? ¿Conocen, tienen conocimiento de esta área de las ARL? Pregunto. ¿Me reciben señal? Sí, profe, ya, qué pena. Ya. Ya. Ok, mi pregunta es, ¿tienen ustedes conocimiento el manejo de las ARL? ¿En qué momento o qué tipo de escala ustedes deben de afiliar a un trabajador según el tipo de trabajo? ¿Conocen las 5 escalas que hay? ¿Conocen qué pasa cuando un trabajador se enferma laboralmente y el puntaje es mínimo y no sabe cómo apelar según las instancias para que pueda obviamente obtener la pensión respectiva? ¿Conocen ustedes este procedimiento? Profe, son las clases de riesgo de acuerdo a, pues como al área de trabajo en el cual uno está. Es Son correcto, 5 niveles. Son exacto, esas, ¿cierto? Que tenemos 5. Pues yo tengo exacto. entendido que tenemos 5 clases de riesgo de ARL. Muy bien.
tienen toda la razón. Entonces, como conocimiento para ustedes como empresarios, en el momento que ustedes afilien, a un empleado debe cumplir con los siguientes requisitos en la carpeta. Uno, el contrato por escrito, de acuerdo al tipo de contrato que usted vaya a ejecutar, preferiblemente que esté acorde a la ley. Dos, dentro del contrato va el cargo, va el salario, va el tiempo de vigencia del contrato, entre muchos aspectos. Segundo, debe tener una copia de afiliación a la EPS o una entidad prestadora de salud. Pero como tercer punto y muy importante, que por este punto muchos empresarios, muchos microempresarios han tenido unas multas altísimas, es por no tener cobijado a los empleados en una ARL. Para conocimiento de cada uno de ustedes, me permitiré darles la siguiente diapositiva. Primero, ¿qué es una ARL? Las ARL básicamente son las administradoras de riesgos laborales. De ahí su sigla. Es una entidad que tiene como objetivo prevenir. Uno, cuando hablo de prevenir es porque ustedes pueden pedir capacitaciones para sus empleados de acuerdo al tipo de riesgo que estén manejando. Calor, frío, alturas, áreas confinadas, electricidad, entre otros. Adicionalmente, protege. ¿Cómo protege? Obviamente, cuando hay un accidente laboral, una enfermedad laboral, lo que se encarga de hacer la ARL es, la EPS paga hasta los 180 días. De ahí en adelante dice la EPS, qué pena, no puedo continuar pagándoles después de 180 días. Señores empresa, remitan al señor a la ARL. A partir de ese momento, el empleado ingresa a una evaluación, revisión del historial médico de la EPS y le programan una evaluación con los diferentes médicos de acuerdo al tipo de accidente que la persona haya tenido dentro de sus instalaciones. Hecho esto, se desprenden dos factores. Si la persona quedó por debajo de la puntuación que dan los médicos, por debajo del 50%, a este empleado lo indemnizan. Hay una forma para hacer esto. Si el empleado quedó por encima del 50%, al empleado, independiente a la edad que tenga, lo pensionan por discapacidad física laboral, llamado DFTL, discapacidad física laboral. Bien, teniendo claro y en cuenta qué hace la EPS, hasta dónde llega la EPS y dónde ingresa la ARL, vamos a mirar entonces los 5 niveles que ustedes muy bien lo han dicho, pero es que esos niveles tienen una tarifa y al mismo tiempo tienen unos cargos que los cobija. Vamos a ver qué tarifa es o qué valor es y qué cargos cobija el nivel. Primero, clase de riesgo 1. La tarifa es del 0.52%. Actividades. Son personas que trabajan en el área financiera, trabajos de oficina, áreas administrativas, centros educativos o restaurantes, mi querida Adriana. Están en el riesgo o nivel 1, pero ojo, son las de oficina, porque en el restaurante, si hay una persona en cocina, ya es un nivel 4 a 5 por el riesgo que puede tener en un momento de un accidente laboral, producto de lo que esté manipulando en su entorno. 2. 1.4, que es el nivel 2, el aporte es 1.04%. Algunos procesos de manufacturación, fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacén por departamentos y algunas labores agrícolas. Ese ya es un poquito más alto. Nivel 3, el aporte es del 2.43%. Y aquí son actividades, algunos procesos de manufacturación, fabricación de agujas, alcoholes y artículos en cuero,
aquí incluye también quien maneja químicos, cloro, hipoclorito o personas que por su trabajo de servicios generales tienen contacto permanente con químicos, los cuales pueden perjudicar el área respiratoria, el área cutánea o subcutánea con brotes. Nivel 4, el aporte es del 4.35%. Son aquellas personitas o cargos donde los procesos de manufacturación y fabricación como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes, servicios de vigilancia privada, entre muchos, va en ese nivel 4 de un nivel medio alto. El nivel alto máximo lo tiene el nivel 5, donde el aporte es del 6.96%. Y es aquellas personas que trabajan en areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación de petróleo. Es decir, las personas que trabajan en obra civil, los que trabajan en construcción. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a pulverización, como son algunas arenas o algún tipo de material que las vellosidades respiratorias no alcanzan a detenerlo, pasan y pueden generar infecciones en laringe, faringe, generando laringitis, faringitis, entre muchos aspectos, entre muchas enfermedades que dependen del sistema respiratorio. También acá incluye personas que trabajan en caso particular en cocinas donde hay 5 tipos de riesgos. Y si usted tiene empleados que estén en los 5 tipos de riesgos altos, son de nivel 4 o de nivel 5. ¿Cuáles son? Primero, personas que trabajan con químicos. Cuando hablo con químicos, son también personas de servicios generales que manipulan químicos para el proceso de una materia prima o que manipulan químicos para efectos del aseo o limpieza. 2, personas que trabajan con electricidad. Sobra decir las causas y las razones del por qué. Tercero, personas que trabajan en alturas donde deben de tener la CPP, elementos de protección personal, como es el arnés, el linga, los mosquetones y la línea de vida, entre muchos elementos que debe tener la persona. Y adicionalmente tenemos las personas que trabajan en áreas confinadas, como debajo de las alcantarillas, instalaciones dentro de túneles o áreas cerradas, al interior o a profundidad. Y tenemos el otro que sería el caso de personas que trabajan y que están expuestas por fuerza mayor a cargar un alto nivel de peso. Por norma 372 dice de que el hombre no debe cargar más de 24 kilos y no más de 10 centímetros por lado y lado de carga sobredimensionada, ni que supere la parte de la vista para que no tape la visión. Y la mujer no puede levantar más de 12.5 kilos, que es lo máximo para que evite problemas, obviamente, en su cuerpo, como es hernias discales, hernias inguinales, entre muchos aspectos más. La mujer es más propensa a adquirir enfermedades por exceso de fuerza. Así que esos son los pesos máximos requeridos y autorizados para un hombre como para una mujer. Esta sería la tabla básicamente. ¿Qué ARLs hay en Colombia? Tenemos La Equidad, Liberty Seguros, ARL Bolívar, Aurora, AXA Colpatria, Positiva, Sura y Colmena, entre otros. Siguiendo con la última diapositiva, aquí tenemos precisamente, permítame que esta, porque eso es bueno que ustedes como empresarios lo sepan, tengan conocimiento de esto. Permítame un segundo. ¿Qué pasa cuando una persona le frenan el proceso a un empleado suyo? Ah, bueno, ahorita lo veremos con la siguiente diapositiva cuando terminemos nómina. Mire, hay una tabla de indemnizaciones cuando la persona la califican por debajo del 50%. Cuando la persona tiene pérdida de ambos oídos, se le paga el 100%. Pérdida del habla, el 100%.
enajenación mental, el 100, pérdida de un oído u ojo, izquierdo o derecho, si es el más dominante, el 50% o pérdida de cualquier dedo o mano, el 20%. ¿Eso qué significa? Que cada área del cuerpo tiene un nivel de indemnización. Muchas personas por desconocimiento dejan de que le liquiden bien sea la ARL o la empresa independientemente para no verse involucrada con la ARL, con demandas e investigaciones y por decir algo, por inmovilización de un golpe de un dedo, le pagan 3 millones de pesos y la persona se va muy contenta, feliz. Resulta que ese problemita de la inmovilización de un dedo, como lo pueden ver ahí, puede generar hasta 32 millones o 12 millones según el área, acorde a esta tabla emanada por la Junta de Calificación de Invalidez a nivel nacional de salud ocupacional. Bien, mi querido equipo, dicho de esta manera y en otras palabras, vámonos entonces a la liquidación de nómina. ¿Cómo liquidamos prestaciones sociales? Como bien les dije, tenemos aproximadamente 3 clases en adelante en las cuales vamos a trabajar liquidación de prestaciones sociales. Aclaro, liquidación de prestaciones sociales. Bien, trabajaremos parte de un tema que se llama psicología industrial y pruebas psicotécnicas y terminaremos con la revisión final de la tesis. ¿Estamos de acuerdo con el cronograma, mi querido equipo? Sí, profe. Bien, Sí, señor. ok. Entonces pasaré a el tema que Adrianita dijo que estaba muy interesada en aprender cómo se liquidaba unas prestaciones sociales, ¿cierto, Adrianita? Profe, todo es interesante, Todas, todo. ¿cierto? Ya al menos aprendimos Claro, algo no. rápidamente de las ARL. Bueno, entonces permítame que me dé proyección de imagen para que vamos a aplicar fórmula por fórmula, paso por paso, sujeto a la ley. Aquí no es correr, sino que entender lo que estamos haciendo. Bien, rápidamente voy a presentarles esta diapositiva antes que ingresemos al cuadro con el cual vamos a hacer las prácticas en esta noche, ¿de acuerdo? Bien, Profe, fórmulas, señora. de igual forma usted nos envía la diapositiva, sí, Sí, por sí, 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 indudablemente. gracias. De hecho, voy a enviar ya esta diapositiva para que la tengan de una vez ahí y la tengan como guía y como base para lo que vamos a hacer la noche de hoy. Permítame de una vez, le voy a enviar la diapositiva que corresponde al tema. Bien, permítame que llame aquí su correo, el correo de ustedes, el grupo de ustedes. Mientras que me llama el grupo de ustedes, Profe, hacemos esa diapositiva. señora. Hacemos esa diapositiva. No, bueno, sí, háganla porque es importante que la tengamos ahí para cuando estemos trabajando en la práctica, ustedes vayan cruzando la fórmula del cómo lo hacemos. Igual lo vamos a hacer en Excel, pero sí me parece interesante que la tengan. Entonces les daré unos minutos para que ustedes pasen ese cuadro. No es muy largo, no es muy denso, así que no nos va a ocupar mucho tiempo, ¿cierto? Espérese, los voy a enviar por este lado porque parece que la red está está complicadita la comunicación, entonces se los voy a enviar por foto. ¿Les parece bien? Listo, profe. Listo. ¿Cómo vamos a la clase de hoy? ¿Bien? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? Sí, profe, pero pues es como con respecto a la tesis y a dónde se la hacemos llegar. Bueno, la tesis física, ¿cierto? Sí, señor, física. Con mucho gusto. Yo les voy a enviar entonces la dirección y la ubicación, tan pronto terminemos la clase, a que es aquí en la institución para poderla revisar y generar el radicado correspondiente, ¿de acuerdo?
Gracias por la pregunta. Entonces, terminada la clase. Es más, mientras que ustedes hacen este cuadro, les voy a mandar los datos. ¿Les parece bien? Así vamos a evacuar. Ah, bueno, profe. Ahí estoy enviando la dirección. Ya les llegó la diapositiva al grupo, ¿cierto? Sí, profe, ya llegó. Ok, igual se la pueden tomar nota de ahí de la pantalla, como a ustedes les parezca más práctico. Si hay un tema que se requiere que se refuerce, con mucho gusto podemos hacerlo la tercera clase para que ustedes queden sin dudas en referencia al técnico, ¿de acuerdo? Porque aquí en adelante las oportunidades que les salgan van a estar ustedes solitos. ¿Solitos en qué sentido? En que ya no va a ser clases grupales, sino que ya será. Obviamente que tendré mi línea abierta si requieren en algún momento alguna pregunta al respecto. Con mucho gusto estaré atentos a atenderles eh, en la oportunidad que les salga a ustedes. Mi querido equipo, mientras que están haciendo esta diapositiva, les recuerdo, hay plazo máximo hasta marzo, primer bimestre del 2026, para tener al día el plan de emergencia. El plan de emergencia, de acuerdo a la ley 9, es una estructura, es un requisito debido a que el nivel de accidentabilidad reportado por las ARL son altísimos. Entonces, ¿qué se resolvió? De que el plan de emergencia, como es una medida preventiva de qué? De riesgos para que evite accidentes, sean físicos o laborales, sean laborales o enfermedades laborales, accidentes o enfermedades laborales, el hecho de tener un plan de emergencia contrarresta en un alto porcentaje de que no se presenten una de las dos variables. Por lo tanto, el Ministerio de Educación ha hecho y de Salud ha hecho campañas constantes por redes sociales para que todos los empresarios se pongan al día, vayan documentándose, vayan armando el plan de emergencia, se van asesorando. Llegará el primer bimestre, máximo marzo, donde ya van a llegar. A ver, mi querida Adrianita, con mucho gusto, venimos de la Secretaría de Salud, venimos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por favor, nos permite los documentos del establecimiento. Ok, todo en orden. Nos permite el plan de emergencia y evacuación. No, no lo tengo. Le vamos a dar una medida cautelar de 20 días para que usted comience o consiga a una persona especialista en el área o que haya estudiado salud y seguridad y que le diseñe el plan de emergencia y que lo firme respectivamente, que tenga planillas de seguimiento. No es montarlo y chao, sino que esté haciendo la revisión constante. De ahí los tipos de contrato que les decía para esta persona. Si usted no puede tenerlo de planta, téngalo por staff, bajo unos objetivos claros, definidos, un cronograma que le diseñe esa persona por visita o por mes con avances, con resultados. Esto incluye que la ubicación de extintores, señalización de pared, señalización de pisos, colores de canecas de residuos sólidos, que ya no se utiliza la de color azul. Los baños ya no tienen cestas, sino canecas color gris o negra y con tapa levantapié. Adicionalmente, hay tres tipos de extintores, A, B y C. La camilla rígida, ya les hablé de la señalización paredes, señalización pisos y adicionalmente el mapa estructural
de su microempresa, así sea un solo piso. Debe haber un mapa estructural donde aparezcan la ubicación de todos y cada uno de los elementos, canecas, extintores, camillas, botiquines, entre muchos aspectos que cumple y que requiere y que necesita este plan de emergencia. Así que, mis queridos empresarios, por favor, no se descuiden con esto. Les invito a que investiguen, invito para que averigüen las fechas, los requisitos que necesitan según el tipo de negocio que ustedes manejen. Entonces, mi querido equipo, por favor, no se dejen coger por fuera de base, porque después de la medida cautelar, ¿qué ocurre? Que cuando vuelvan a los 20 días y si aún ni siquiera ha empezado, le dan 15 días más preventivos. Si a los 15 días tampoco ha iniciado algo, ya sea que haya iniciado, que haya empezado, o tampoco lo tiene culminado, optan por sellarle el establecimiento y generarle una multa acorde al salario básico legal vigente. O sea que de una forma o de otra nos van a llevar a que se tenga un plan de emergencia vigente y por ley, por requisitos, con los formatos que ahí exige en cada proceso. Así que de una vez les invito para que vayan averiguando, vayan mirando, consulten por internet. Ese es un tema que está abierto, que lo pueden averiguar y ustedes se pueden indagar para que no me los van a coger fuera de base. ¿De acuerdo, mi querido equipo? ¿Yes o no yes? Sí, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos? Ya terminamos. Ya terminamos. Muy Listo, bien. profe, sí. Voy a dar lectura. No se preocupen que esa lectura que voy a dar es la introducción a la práctica que vamos a realizar a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la práctica en una hoja de Excel. Esta práctica se las voy a enviar a ustedes para que tengan también las fórmulas del qué y el cómo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, lo que vamos a ver es para un tema que se llama ¿qué? Prestaciones sociales. Entonces, por favor, tomamos nota para definir qué son prestaciones sociales. Es subtítulo, prestaciones sociales. Bien, punto aparte. La sala laboral, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿listos? Coma, en sentencia, es decir, última palabra, en sentencia de julio 18, de julio 18 de 1985, definió prestaciones sociales así. Definió prestaciones sociales así. Dos puntos y aparte. Definió definió el concepto de prestaciones sociales así. Dos puntos y aparte. Entonces, es la obligación que debe el patrono al trabajador en dinero,
Profe, el trabajador. al trabajador en dinero o especie, que debe al trabajador en dinero o especie. Hago un paréntesis y explico. En dinero ya vamos a ver el cómo, pero en especie veamos el por qué. Esto ocurre precisamente cuando la empresa, por efectos de liquidez, causas varias, debe cerrar y como no tiene efectivo, no tiene base solvente para liquidar a los empleados, entonces lo liquida en especie. ¿Qué quiere decir? En productos que ellos desarrollen, generen, fabriquen, en computadores, en muebles, en escritorios, en lo que la empresa tenga como activos. Eso lo hace un interventor, valoriza esto y de acuerdo a lo que le deben, hay dos opciones. La empresa no tiene dinero, se espera unos años que no sabemos cuánto es, o llévese esos tres computadores, llévese ese escritorio, esta silla, llévese esta mesa, llévese ese tablero. Usted decide. Obvio que entre es mejor tener un pájaro en la mano y no mil volando. Entonces, en vista de que no hay plata, pues al menos la empresa pone la cara. No tengo dinero, pero tengo esto. Se lo entrego. Cójalo, mire, cójalo. Eso se denomina especie. Perfecto. Coma, por los servicios prestados durante un tiempo de contrato. Todo sujeto a un contrato por escrito laboral. Importante eso, mi querido equipo. Profe, durante un tiempo. Durante un tiempo, ¿me recuerdan, por favor? Equipo, ¿me recuerdan la última parte, por favor? Kelly. No sé, yo durante un tiempo. Profe, durante un tiempo de contrato, todo sujeto a un contrato de firmas, algo así, es que se me olvidó la última palabra. Me hizo falta la última palabra. Todo sujeto a un contrato laboral. Por escrito, Sí, por escrito, eso sí. por escrito, Laboral por escrito, por sí. escrito. ¿Listos? Bueno, entonces, básicamente, esta ley más este resumen nos lleva a que es una prestación, que es la obligación que tiene un empleador con un empleado por un tiempo de servicio prestado, el cual está sujeto a un contrato por escrito laboral, donde ese contrato le dice cuánto tiempo es el contrato, cuántos contratos se le han renovado, adicionalmente cuál es el sueldo inicial, cuál es el sueldo final y sobre estas bases se hace la respectiva liquidación. Obvio, ahí va el cargo, ahí van las funciones, entre muchos aspectos más. ¿Qué necesitamos para un laboral? La base laboral, el tipo de contrato que tiene la persona, porque eso nos va a decir sobre qué bases vamos a realizar la respectiva liquidación de prestaciones sociales. Bien, punto aparte. Subtítulo, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Les vamos a definir cuáles son los factores que tenemos en cuenta para hacer la liquidación. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Dos puntos y aparte. Están conformados por listo, entonces, cesantías, aparte,
intereses de cesantías. Aparte, vacaciones. Y por último, prima de servicios. Listo, dejemos ahí. Voy a hacer un paréntesis, mi querido equipo, porque ustedes como empresarios están, dijéramos, por ley, hablo por ley, obligados a lo siguiente. De acuerdo a la sentencia del 30 de abril, se determinó que un empleado debe darle como mínimo 3 veces dotación al empleado. Hago claridad sobre esto. Una cosa es dotación, otra cosa es EPP. La dotación es el uniforme que porta diario de acuerdo a la labor que realice. Según la labor, debe el empleador darle como mínimo 3 veces, cambiarle dotación al empleado. Las fechas que determinó el Ministerio del Trabajo es 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, como mínimo, que son 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre como mínimo. Puede darle 2, vaya y venga. No le puede dar 1 porque con una sola dotación es imposible que la persona dure una semana trayendo la misma camiseta, la misma camisa, el mismo pantalón, en fin. Eso es dotación como tal, que es la imagen corporativa o lo que lo distingue a usted como miembro o trabajador de esa empresa según el cargo que usted ejerza. Bien, otra cosa son los elementos de protección personal que por ley la empresa debe suministrarle al trabajador cuando le corresponda realizar actividades que pongan en riesgo su salud y su vida. Me explico. Botas, aquellas que son antiestáticas, guantes de diferente calibre dependiendo la labor que le corresponda hacer, tapabocas, y el tapabocas va acompañado con un filtro de acuerdo a la labor que realice y al tipo de gases o micro pulverización que le rodee. Tenemos también cascos, según el caso, con la araña interna, como es este, que les voy a mostrar a continuación. Este casco es de área industrial con la araña que va interna, que es la que protege 4 centímetros entre la base del casco y la cabeza, cosa que si cae algo fuerte, pesado, se rompe el casco, no impacte sobre el área craneoencefálica. Por un lado. Por otro lado, tenemos también los petos, según el caso que amerite, si es soldadura o manejo o manipulación de líquidos o elementos calientes o fríos. Chaquetas, si es para cuartos fríos, que son térmicas, sí o no. Si es de alturas, tendríamos entonces el arnés, tenemos la línea de vida, las eslingas y los mosquetones, entre otras cosas. Esto, entre muchos, van a proteger las 7 áreas vulnerables del cuerpo donde una persona puede accidentarse, tener una enfermedad laboral o adquirir la muerte por un riesgo laboral al no tener la CPP. Entonces, la CPP es de obligación del empleador para usarlas el empleado según la labor que vaya a realizar puntualmente. Y la dotación es aquella de uso diario de acuerdo al cargo que realice. ¿Cuándo hay que cambiar la CPP? Según la norma, hay elementos que hay que cambiarlos cada 4 días, 2 veces por semana, 1 vez al mes o según el uso o el desgaste. Bien, bueno. Señora. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos.
Listo, ya les envío el siguiente link para que entremos en materia, ¿de acuerdo? De una vez voy a ingresar al cuadro de Excel para que entremos de una vez al grano. Igual tenemos la otra clase para repasar los ejercicios que voy a dejar hoy para que ustedes me liquiden empleados, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, equipo? Listo, profe, sí. Muchas gracias. Donde van ingresando. Bueno, ¿quién nos falta? Norma, Jennifer, Normita ya llegó, sí. Adriana ya llegó. No falta ninguno, ¿cierto? Bueno, atención a esto, mi querido equipo. En la parte superior, ustedes, voy a ampliar aquí la pantalla, podrán ver el nombre de la institución que los va a graduar, procedimientos para liquidación de cesantías, ¿de acuerdo? Igual, liquidación de nómina, por supuesto. Ese es el último formato que debe ir en la tesis, ¿no? El último. Si no alcanzan, si no alcanzaron, no se preocupen, no se preocupen, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes lo tengan claro en adelante, ¿perfecto? Bien, para que no tengan que desarmar la tesis y la numeración, no se preocupen por ello, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, profe. Los que puedan incluirla, perfecto. Los que no, eso no les va a perjudicar en nada les va a perjudicar. Ya saben, razón social, el NIT, representante legal, dirección, teléfono, email, los mismos datos que hemos venido trabajando en los formatos. Y el logo de su entidad como tal, su empresa como tal. El profesor y aquí en esta parte me colocan su nombre, perfecto, acá. Me colocan el nombre y si quieren lo pueden centrar para que les quede bien organizadito. Bien, entonces, estructura para liquidación
de cesantías. Vamos a tomar como primera medida la base salarial de 1.450.000. Me corrigen, ¿en eso está el salario básico legal vigente? Bien, entonces, para la liquidación de las cesantías, nos dice el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo, que es quien ampara que se debe cancelar lo equivalente a un salario básico por año trabajado. Pero para ello vamos a sacarlo a través de una fórmula que hay para ello. ¿Por qué? Porque no siempre la persona trabaja un año. Puede trabajar 6 meses, puede haber trabajado 45 días, puede haber trabajado 180 días, que es equivalente a 6 meses, puede haber trabajado 9 meses, 11 meses. Entonces nos va a variar el valor de su cesantía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es salario mensual. Voy a ampliarlo para que lo tengamos. Usted me dirá si está clara, señora. Ese está en 1.423.500. 1.423.500. 423.500. 23.500. Sí. Muchas gracias. Bien, entonces, la base salarial, 1.423.500. Hablemos del primer punto que se llaman cesantías. Primer punto, cesantías. ¿Cuál es la fórmula para poder liquidar las cesantías? Equivalentes a un año o proporcional al tiempo que trabajó la persona en nuestra microempresa o empresa. Bien. Bueno, el salario pues puede ser el mismo o puede variar según el cargo. Entonces, salario mensual por los días trabajados dividido, permítame. Entonces, tenemos cesantías, salario mensual multiplicado por los días trabajados y lo dividimos en 360 días, que es lo equivalente a calendario comercial para el efecto de liquidación. Entonces, tenemos 1.423.500. Si ustedes lo quieren hacer por fórmula, entonces sencillamente le colocan aquí donde está, voy a borrarlo, aquí donde Profe, le pregunto, tiene, ¿usted sí está grabando la clase? totalmente, está quedando grabada, Ah, bueno, profe, gracias. más, y me dirijo a dónde, a la base salarial. Recuerden que eso se hace por empleado. Entonces, este señor devenga este salario, entonces aquí lo coloco. ¿Para qué? Por si algún caso le cambio algún valor acá, él automáticamente me lo cambia aquí. Ejemplo, que no son 1.423.000, sino 33.000. ¿Sí ve? Ahí automáticamente me lo cambió para evitar de pronto algún error de transcripción. Bien. Volvemos al mismo valor, 1.423.500. Entonces, la fórmula es el salario básico multiplicado por los días que trabajó el señor en la empresa y lo dividimos en 360 días, que es lo equivalente a un año. Esto nos dice que en este orden de ideas cogemos el 1.423.000, lo multiplicamos por los días trabajados. Vamos a hacer la fórmula. ¿Sí les parece bien que hagamos la fórmula? Ok, Sí, profe. listo. Entonces cogemos. Permítame. Listo. Entonces cogemos acá. Como voy a coger varios valores, abro paréntesis. Entonces cojo la celda donde está el salario de la persona y acá me dice que tengo que multiplicar. ¿Por cuánto? Por los días que trabajó el señor. Cierro paréntesis porque eso es lo que voy a coger
y me dice la fórmula que tengo que dividirlo, ahí le coloco el backslash, lo divido en ¿qué? En los 360 días que está en la celda que aparece ahí, que exactamente es B28, vea, B con la fila 28. Listo, ok. Hagamos de cuenta que el señor trabajó 6 meses. No debemos de colocar 6 y mucho menos meses. Todo se hace en días. 6 meses, ¿a cuántos días equivalen? Teniendo en cuenta que cada mes se calcula sobre 30 días, sería 6 por 3, 18. 180 días, ¿cierto? Entonces colocamos 30 días y lo multiplicamos por 6 meses. 180 días. Entonces mire que el valor nos cambió. El señor trabajó con el salario básico 6 meses, que son 180 días, y eso lo dividimos en ¿qué? En 360 días, que es el año laboral. Esta cifra no se cambia, siempre va a quedar fija. La que va a cambiar es el salario, solo si tiene alguna variación, y los días trabajados, ¿correcto? Pero profesor, si él trabajó año y medio, pues listo, cogemos 360 más 180, ahí está, los días que trabajó el señor, ¿correcto? Solo si no, se ha liquidado. Si el señor nunca se le liquidó en ese año y medio, perfecto, solo para cesantías, aclaro, solo cesantías. ¿Queda claro? ¿Cómo es la fórmula? Salario lo multiplico por los días que trabajó el señor y eso lo divido en 360 días, que esa cifra es, no cambia, no varía. Listo, profe. Al año, a los 360 días que trabajó el señor. ¿Qué significa? Ahí tienen ustedes, por un año trabajado, el señor recibe ¿cuánto? El mismo salario básico. Lo que dice el artículo 29, que por un año trabajado, el empleado tiene derecho a un salario básico legal vigente correspondiente a un mes. Perfecto. Claro, ¿cómo se liquidan las cesantías? Sí, profe, gracias. Con gusto. Hago una pregunta. El señor trabajó 2 años y 2 meses. ¿Cuántos días son? ¿2 años serían cuántos meses? 780. ¿Cuánto? 780 días. Perdón, no te escuché bien. ¿Me lo repites, por favor? 780 días. ¿Cómo sacaste 780 días? ¿Cómo lo sacaste? Suman los 2 años, que son 360 cada año, más los 2 meses son 30 y 30, son 60. Perfecto. Ahí está. El señor por 2 años y 2 meses que trabajó devengaría 3.084.250 pesos. Solo cesantías, ¿correcto? Solo cesantías. Aclaro, para un contrato a término indefinido, porque para un contrato inferior a un año, necesariamente debo liquidar la persona a ¿cuántos días? 360 días. Perfecto. Cumplió el año, lo liquido, le doy los 15 días de vacaciones y si es de su decisión volverlo a reingresar, pues el señor vuelve a ingresar, firma otra vez un contrato por un año
y arranca otra vez la suma de días. Perfecto. ¿Estamos de Profe, eso también depende si el contrato, por decir algo, está a 6 meses o total? 3 años, ¿no? Correcto, O, exactamente lo que les dije. Esto está sujeto de acuerdo al tipo de contrato. Si el contrato está a 6 meses, pues lo hacemos por 180 días. Si el contrato está a un año, pues lo hacemos por 360 días, liquidamos, le damos los 15 días y vuelve nuevamente el empleado a ingresar a la empresa, firma otra vez un contrato por un año y volvemos nuevamente el conteo. Ojo, la ley dice que si usted deja pasar más de 4 años sin renovar contrato, automáticamente se convierte en contrato a término indefinido, ¿correcto? Que se le olvidó al empleador, que se le pasó, dejó pasar un año, 2 años y al cuarto año, inmediatamente por ley, ese contrato se convierte indefinido. ¿Queda claro? Ahora, para este tipo de personas con contrato a un año, se debe pasar la carta de preaviso por parte del empleador al empleado diciéndole que su contrato terminará tal día. Por lo tanto, se le realizará la respectiva liquidación. En Colombia, por ley, no se puede pasar más de 15 días el pago de una liquidación, so pena de pagar intereses por mora. ¿De acuerdo? Eso ya quedó establecido en el código, en la nueva reforma laboral. ¿Estamos de acuerdo, mi querido equipo? Vamos bien hasta ahí, profe, señora. en esa misma carta de preaviso le comunican al empleado si es otra vez contratado o no, o eso se maneja aparte. Se maneja aparte porque esa es la liquidación como tal, es el preaviso. Entonces ya se le dice que volverá a ser renovado su contrato una vez que tome sus vacaciones, ¿no? Porque en teoría el señor llegó hasta ahí. Hay, la carta puede ser ambivalente y la ley pues no dice si sí, no dice que no, pero tampoco dice que sí. O sea, hay personas que lo hacen en la misma carta, como hay personas que le pasan el preaviso 45 días antes y adicionalmente por escrito le dicen que terminado su periodo de vacaciones deberá presentarse a la empresa para la renovación del contrato. Entonces, aplican las dos formas hasta el momento. La Corte Suprema todavía no ha determinado si se debe hacer un documento aparte o se puede seguir en el mismo documento. Hay unos que lo hacen en el mismo documento, hay empleadores que lo hacen en documento aparte. Ambos son válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está, ¿por qué? Por escrito. Recuerden que todo debe estar por escrito. ¿Queda claro? Pregunto, ¿puedo pasar de cesantías a los intereses? ¿O hay alguna duda en el tema de las cesantías? Puede pasar, profe. ¿Listo? Jennifer da luz verde, Kelly da luz verde. Sí, profe, hasta el momento vamos bien. Perfecto, Dina luz verde y Adrianita luz verde. Sí, profe, bien. Listo. Intereses por cesantías. Atención a esto, mi querido equipo. Que aquí es otra fórmula. Y los intereses de las cesantías van amparadas precisamente en la Ley 52 de 1975, donde se deben pagar el valor de los intereses de las cesantías que ya liquidamos, pero estas se hacen anualmente, no se acumulan anualmente. ¿Qué significa? Hablemos de un contrato a término indefinido. El señor cumplió el año, inmediatamente en la primera quincena o en los primeros 20 días máximo se debe pagar los intereses del año anterior. Así no liquide cesantías, ¿de acuerdo? Pero debo pagar los intereses
del año que correspondió o que ya cumplió con la empresa. Perfecto. Que sería al corte del 31 de diciembre o del 30 de diciembre. Perfecto. Hago una pregunta. Resulta que el señor ingresó a mitad de año, ¿correcto? Con contrato a término indefinido. ¿Cuántos días debo liquidarle para el pago de intereses? ¿Cuánto qué, profe? ¿Cuántos días debo liquidarle para el pago de los intereses? Sabiendo que ingresó a mitad de año. Ingresó el 1 de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3, 6, 9, 12, 15. 15, profe. Sí, serían 150. 150 días. Perfecto. Ahí solo le liquido desde el día que el señor inició, ¿correcto? Hasta el corte del 30 de diciembre. Perfecto. Si el señor inició el 1 de enero, serían 360 días. Pero si el señor ingresó a mitad de año o ingresó en octubre, pues le liquido los intereses proporcionales a los meses que me den hasta el corte del 30 de diciembre. Perfecto. Si el señor ingresó el 1 de diciembre, pues le liquido los intereses de ¿cuánto? De 30 días. ¿De acuerdo? Hablo de los intereses, porque las cesantías, hasta cuando él se retire, porque él decide, porque yo decido o porque los dos decidimos. ¿Está claro esa partecita, equipo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Veo que vamos bien. Entonces, aquí ya la fórmula tiende a tener el siguiente connotación. Las cesantías, de acuerdo a la ley 52 de 1975, equivale al 0.12 o el 12% de lo que el señor haya elaborado, bien sea 360 días, 180 días o 30 días, de acuerdo al salario básico legal vigente. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, debo tener el dato de las cesantías. Bien, entonces, la fórmula dice, valor de las cesantías por los días trabajados por el punto 12, que es los intereses anuales de cesantías, y lo divido en 360 días, que es lo equivalente a un año. Entonces, la ecuación nos queda así. Cesantías es igual a valor de la cesantía, que es el valor que me dio aquí, ¿correcto? El valor que me dio aquí. Voy a coger una flechita para poder que podamos guiarnos con la flecha y así no nos perdamos en este pedacito, ¿vale? Bueno, entonces, cesantías, el valor que me dio acá, por los días trabajados dentro del año, en este caso fueron 360 días, ingresó el 1 de enero, y lo multiplico por el punto 12 y todo ello lo divido en 360 días. Aquí la ecuación se alarga un poquito más, se alarga un dígito más. Entonces, ¿cuánto o a cuánto equivalió la cesantía del señor que estamos hablando? Ingresó el 1 de enero y lo voy a liquidar el 30 de diciembre. ¿Cuántos fueron las cesantías del señor de ese año? 1.423.500. Perfecto. Eso lo multiplico por ¿cuántos? Por los días que trabajó durante el año. 360 días, vean, 360 días. Y lo multiplico por el 12% y eso lo divido en 360 días. ¿Qué significa? Que el señor va a recibir ¿cuánto? 170,820 pesos de intereses correspondientes a el año que culmina el 30 de diciembre. Hagámoslo que el señor ingresó el 1 de junio, ¿cierto? ¿Vale? 180 días. Entonces aquí le va a colocar 180 días, vean.
en interés, en cesantías, vea. El señor va a recibir ¿cuánto? 711.750. Ahí tiene ese ahorro, ¿cierto? Entonces, mire que ese mismo valor me quedó aquí abajo. El señor en ese año en cesantías se le tiene un acumulado de 711.750, equivalente a ¿qué? A 180 días trabajados. Eso lo multiplico por el punto 12, lo divido en 360 y me dice que el señor va a recibir ¿cuánto? 42.711 pesos. ¿Cómo les parece? ¿Quieren ver cómo es la fórmula? Sí, profe, por Sí, profe. Permítame. Hacemos esto acá. Listo. Entonces, B40. Espérate que como se me corrió el valor. Entonces, B40. Les voy a colocar aquí la ecuación por B40 por D40. Y esto lo divido en B41. Abro acá, B41. Bueno, entonces, ¿qué hago? Señor entró el 1 de junio. Entonces, ¿qué hago? Cojo más B40, que son las cesantías, ¿cierto? Vea, 711.000 pesos. ¿Listos? Vamos bien, ¿cierto? ¿Qué más dice? Multiplíquelo por los días trabajados. Lo multiplico por 180 días. Perfecto. 180 días. Y eso me dice que lo multiplique por los intereses. 0.12. ¿Listo? ¿Qué más me dice? Ahora coja todo eso y divídalo en ¿qué? En 360 días. Ahí está. 42.705 pesos. Ah, que el señor solo trabajó 30 días, ingresó el 1 de diciembre, pero tengo que liquidar los intereses el 30 de diciembre. ¿Cuántos días son? 30 días, ¿cierto? ¿Cierto? Ingresó el 1 de diciembre y yo debo liquidarle el 30 de diciembre, ¿cierto? 30 días. Entonces, hasta ahí el señor tiene unas cesantías acumuladas de 118.000 pesos, de 30 días. Miren acá, 118.000 pesos, lo multiplico por ¿cuánto? Por los 30 días que el señor trabajó, lo multiplico por 12, lo divido en 360, me dice que debo pagarle a más tardar los primeros 20 días de enero 1.186 pesos de intereses por un mes que él tiene acumulado en cesantías. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? sí, profe. Adrianita, Sí, profe, claro. Dina. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces volvamos aquí a los 360 días. Listo. Ahí está la fórmula, ahí están los intereses. Vale, listos. Entonces, hasta aquí, por favor, me van a hacer el siguiente ejercicio. Me van a hacerlo con un señor que contrato a término fijo y uno con contrato a término indefinido. Perfecto. El de contrato, el primero. Bueno, hagámoslo con contrato a término indefinido para no enredarnos. Indefinido. ¿Listo? Igual para los dos es la misma cosa. El señor ingresó el 1 de mayo. Con el mismo salario. ¿Cuántos es el acumulado en cesantías y cuánto tengo que pagarle de intereses? A ver, ingresó el 1 de mayo.
¿Hasta cuándo, profe? Hasta el 30 de diciembre. ¿Cuántos días son? Primero que todo, ¿cuántos meses son? Debemos de partir cuántos meses son si el señor firmó contrato el 1 de mayo, independiente que sea indefinido. 8 meses. ¿Cuánto? 7 meses. 7 meses. Y en días, Serían 210 días. señora, 210 días. perfecto, 7 por 3, 21. Entonces, listo. 200, ok, sigan. ¿Cuánto es el acumulado en cesantías? $830.375. ¿Eso le dio todo o alguien le dio diferente? Igual, profe. Igual. 210 días, ¿cierto? Sí, señor. 830.000, perfecto, muy bien. ¿Y los intereses cuántos son? ¿Cuánto hay que pagarle de intereses? Profe, serían 58.126 pesos. Ok, ¿alguien le dio un valor diferente? No, igual, profe. Entonces, ¿cuántos días son? 210 días, ¿no? 58.126. Sí, profe. Excelente. Otro ejercicio. El señor ingresó el 15 de agosto. Cuatro meses y 15 días. ¿Y en días? Me da 105. 105 días. ¿Alguien da más? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que estoy como enredada en los días. Es que Tranquilo. no sé de dónde salieron los 210 días, no sé, no comprendo. A ver, el señor ingresó el 15 de agosto, ¿cierto? Sí, Hay dos formas de hacerlo. Si el señor hubiera ingresado el 1 de agosto, ¿cuántos meses serían? Profe, pero no cuenta agosto, no cuenta agosto. Claro. Lo que pasa es que vamos a hacer una forma de hacerlo. Ese es un escenario, ¿sí? Es un escenario. Supongamos, el Si señor hubiera ingresó el trabajado 15 como serían 4 meses. espérate, el señor ingresó el 15 de agosto, pero vamos a hacer un escenario. Entonces, si el señor hubiera ingresado entonces, del 1 de agosto al 30 de diciembre, cuántos meses son? Del 1 de agosto, 4, no. 4. ¿Serían cuánto? 120 días, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Sí, profe. pero 3 por 4, 12, 120 días. Ahora le resto los 15 días. ¿Se acuerda que dentro del 15, cuánto me daría? 135. Ahí está. No, 105. son 4 meses, serán 115 días. A 115. 115, claro, mire, aquí voy a hacerlo. Más 4 meses por 30 me daría 120 días, ¿cierto? Le quita 15 a 120. Menos 15 días, 105 días. Ah, eso sí. 105 días, perdón, 105 días. Esa sería una forma de hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo, Kelly? sí, profe, gracias. Con gusto.
Entonces, ¿en cuánto quedamos? 105 días. ¿Y cuánta plata es? ¿Cuánto lleva aquí acumulado? Pues si es indefinido, porque si es fijo, igual, toca esperar que llegue al otro al año. ¿Cuánta plata lleva hasta ahí el señor? 3.000.000, 415.188 pesos. ¿cierto? Que será 1.423.500 por 105 días dividido en 360. ¿Cuánto? 415.188 pesos. Sí, señora, muy bien. Profe, Señora, entonces la pregunta es, entonces el mes de agosto no cuenta, o sea, si sean 15 días que haya trabajado, no cuenta, porque entonces si uno cuenta desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, van 4 meses, pero no, desde septiembre no. debe coger agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ay, así son 5 meses. ¿Por qué 4? Desde el 5, pues, porque ustedes están haciendo la de la cuenta de 4, entonces esos 15 días que serían 135 días. Si lo hacemos desde el 1 de agosto, serían 30 días de agosto, ¿cierto? 30 días de septiembre, 30 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre. 3 por 5, 15. 150 días menos 15, ¿cierto? Profe, pero es que como cuenta uno el mismo mes, uno cuenta desde agosto. Claro, es que mira, claro, porque si Claro, porque no estos son, le estarías quitando 15 días de platica, mija. Vea, dentro el 15 de agosto, mira, aquí voy a colocar, ingresó el 15 de agosto, 15 de agosto. Y lo voy a liquidar ¿a cuál? Al 30 de diciembre, ¿cierto? Hagamos el escenario, que el señor ha ingresado el 1 de agosto, ¿cierto? El 1 de agosto, ¿correcto? Al 30 de diciembre. Agosto, 150 días. 30 sería un mes, ¿cierto? Un mes, 30 días. Agosto, los 30 días de septiembre, los 30 días de octubre, los 30 días de noviembre y los 30 días de diciembre. Serían 5 meses, ¿cierto? Serían Sí, profe. 150 días menos 15 días. Entonces la otra cuenta también la hicimos mal. 135 días. ¿Cuál le hicimos mal? La de los 210 días también está mal. ¿Por qué? ¿Qué fecha cogimos? 1 de mayo. Hoy de mayo, Ah, bueno, y estaban no contando mayo. sería mayo 30 días, ¿cierto? Porque el señor entró el 1 de mayo, hay que pagarle el mes. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, serían 8 8 meses. meses. Serían 240 días. 240, ¿de acuerdo? Que si entró el 1 de mayo, igual al señor hay que pagarle los 30 días, ¿correcto? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses, 3 por 8, 240 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Adrianita? Sí, profe, así como la estamos haciendo ya, así es. Ya cambia, ¿cierto? ¿Qué dices, Kelly? Sí, profe. Jennifer. Jennifer no tiene retorno. Dina, pues ya nos dio la respuesta. Listo, muy bien, Dina. Entonces, ¿en cuánto quedamos para el señor que entró el 15 de agosto? 135 días. 135 es el de agosto, ¿cierto? Listo. No, ¿cuál 135 días? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 3 por 5, 15, 150 días. Ah, sí, 135 días, tiene razón, sí. Ah, mira, aquí está. Listo, ¿cuánta plata se gana el señor?
533.813 pesos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuánto hay que pagarle en cesantías? Solo en intereses. 37.367 pesos. ¿Seguro? 135 días. Profe, 24.022 pesos. Ah, exactamente, 24.022 pesos. Muy bien, muy bien. Ojo, muchachos, aquí va la cuestión. Si el señor es a término de un año, pues hay que dejarlo, liquidarlo el otro año, ¿cierto? O sea, hasta ahí no hay problema. Ahí sería intereses acumulados, perdón, cesantías acumuladas, ¿no? Y los pagos se hacen proporcionalmente, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, ok, Sí, perfecto. profe. ¿Qué pasa? Sigamos con el señor que ingresó el 1 de mayo. Entramos al siguiente año. Me toca liquidarlo porque es un contrato a un año. ¿Cuánto le tengo que pagar de intereses y de cesantías? Lo equivalente, lo equivalente a los 360 días. Señora, No es lo equivalente a los 360 días. claro, pero ojo porque yo ya le pagué al señor del 1 de mayo al 30 ya le pagué 24.000 pesos. Ah, ya, o sea que el Entonces, contrato se parte. me Ya, toca usted lo debe pagarle. liquidar siempre 30 de diciembre, profe. Exacto, me toca pagarle entonces del 1 de enero, ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de mayo. No, el 1 de mayo ya se lo pagó. Me toca liquidarle cuántos meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses, ¿no? No, profe, porque este mayo ya se lo pagó. Es que yo le pagué fue el del año pasado. El del 1 de mayo al 30 de diciembre. Sí, ¿Correcto? por Ya le pagué 24.000 pesos. Ahora me toca pagarle enero, febrero, marzo, en abril y abril. mayo. Pero si el contrato le termina el 1 de mayo. Ah, sí, sí. Pues, Me toca pagarle hasta el 30 bueno, hasta el 28 de abril, ¿cierto? 4 meses, ¿de acuerdo? Entonces le pago completo la cesantía, 1.423.000, pero solamente le pago lo proporcional a lo que le quede viendo en intereses, que serían 4 meses, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Primero, yo le pagué del Por primero de eso, pero mayo al 30 de diciembre, ¿cierto? y las cesantías también no se liquidan de los meses de abril, No perdón, de enero porque a abril. al señor no porque él hasta que cumple el año es que yo le liquido las cesantías y todo, O sea que ¿cierto? solamente en diciembre se liquidan los intereses. Los intereses solamente. Pero como al Y señor, cuando termina el contrato, el entonces sí se primero le de liquida mayo, la señora, cesantía. Cuando termina el contrato del año, sí se le liquida la cesantía. exactamente, pero no todos los intereses porque yo ya le aboné 24.000 pesos. Ah, ok, ya, ya. Entonces me toca pagarle el restante, que es muchas veces lo que se confunden muchas personitas que llegan y le liquidan todo el año y le pagan 24, o sea, le regalan 24.000 pesos más de intereses y la caja se descuadró. ¿Sí, estamos de acuerdo? ¿Y ese silencio qué significa? Complicado todo eso, profe. Pero pues, o sea, Le lo que ponemos yo me atención. pregunto es, o sea, le liquidamos, o sea, el salario, bueno, la primera, ¿cierto? Las cesantías desde No, mayo hasta no, lo diciembre. primero que le liquidamos fueron los intereses, ¿cierto?
Ajá. Del 1 de mayo al 30 de diciembre, 135 días, ¿verdad? No, profe, vuelva al 240 porque estamos en el de mayo. Ah, sí, 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 el de mayo. Acá está. Entonces, 1 de mayo. ¿Cuántos días son? 240, 200, 240, 245 días, ¿cierto? Listo. Eso fue 240. 240. Sí. Eso fue lo que ya le pagamos en el 2025. Ahora, como el señor lo liquidó prácticamente el 28 de abril, porque el siguiente día es 1, ¿cierto? De mayo. Entonces me toca liquidarle el restante, ¿correcto? No, esta fecha más Pero a veces le de liquidan 5 meses, también por 30 días, ¿ok? Claro, mire, al señor ya le liquidé 75,920 pesos. Vean, cesantías, que es el salario básico, por 240 días, que fue lo que ya le pagué en intereses de cesantías entre el 1 de mayo al 30 de diciembre, ¿cierto? Le pagué el 12%, o sea, es decir, 75,920 pesos. Pero como el señor me toca cancelar el contrato el 1 de mayo, es decir, el 28 de abril, ¿cierto? 28 de abril. Entonces me toca pagarle el 1 de enero al 28 de abril. Ese saldito de intereses, de intereses. Hablemos solo de O sea, intereses. 120 días, o sea, de 4 meses, 120 días. Exacto. Y ahí sí cuadra todo. 120 más 240, 360. Ahí está, vea. Sí, 170,820. profe, ya, exactamente. Ya cuadramos, ¿no? Para que no le vayamos a pagar más plata a la persona. 100 y pico mil de pesos, porque a quién se los vamos a descontar. No, pero yo lo estaba tumbando. Oye, usted Pero sabe. Sí, No, y no solamente tú, más de uno estaba tumbando al pobre trabajador. Oiga, yo no quiero trabajar allá. Uy, le cuento que uno la pasa sinceramente. con ustedes. Ustedes le tiran a esa tumbarle platica. profe, eso se llama la economía. Ah, ¿cómo les parece? ¿Sí te quedó claro, Jennifer? Jennifer. Sí, señor, lo que pasa es que ahorita se me fue el internet y Ah, sí, eso nos imaginamos. No, sí, sí, es que la verdad la señal está muy irregular, sinceramente. sí, Jenny, sí. ¿te quedó claro? Sí, profe, ya casi que no, pero sí. Ya la cogiste, ¿cierto? No le va a Sí, pagar. sí, ya. No va a hacer lo que dijo Adriana, que le va a pagar menos, pero tampoco le vaya a pagar más, ¿no? Ay, Dios mío, sí es verdad. Vale, Dina. No, profe, que súper bien. Y Adrianita. Adriana. ¿Está echando calculadora o qué? Adriana. Bueno, debe estar ocupadita. Mínimo. La calculadora. Uy, no. Ya no me pude cuadrar acá. Ya no me pude cuadrar con ese empleado. Listo. Siquiera hoy no tenía aquí empleados porque daban cuenta que le estaba dando en la cabeza. No, claro. Oye, y si estaban escuchando, dirán, uy, no, 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 no. Toca llamar al profe para que nos revise la liquidación. Vale, nos quedó claro hasta acá, ¿cierto? Sí, profe. Vámonos a las vacaciones. No creo que alcanzamos vacaciones. ¿Será que le hacemos? Nos quedaban 15 minutos. Ustedes dirán. ¿Le damos? Sí, profe, es cortico, ¿no? Pues de todas formas arranquemos. Si quedan dudas para la próxima clase. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, vacaciones. Ojo, salario mensual. Aquí ya olvídense de las cesantías y los intereses, ¿ya? Olvídense de esa pesadilla. Entonces, salario mensual
por los días trabajados dividido en 720 días. ¿Cómo así, profe? 700, ¿de dónde sacó esa bendita cifra? Resulta que si yo lo divido en 360 días, ¿sabe cuánto le estoy pagando al señor? 30 días de vacaciones, un mes. ¿Sí? Pero como tengo que pagarle solo 15 días de vacaciones, me toca coger no 360, sino 360 multiplicado por 2. O sea, como estuviera liquidándole 2 años. Vea, 1.423.000 por el año, que son 360 días para yo poderle liquidar vacaciones, ¿cierto? Y lo divido en 720, mire que me va a dar una quincena, 711.750, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo hiciera sobre 360? Le estaría pagando, espérate, verá. Ah, no, aquí, es que la fórmula la tengo aquí arriba. Le estaría pagando, bueno, coloquémosle acá 360, aquí le coloco 360. Le estaría pagando, ¿sabe cuánto? Le estaría pagando un salario, le estaría pagando un mes por 15 días de vacaciones. ¿Sí soy claro? Profe, como que en un año. Claro, por eso es que hay que hacerlo sobre 720 días, ¿cierto? 720 acá, para que nos dé exactamente 15 días, es decir, la quincena, 711.750, que es equivalente a 15 días por año, según el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que por año trabajado al empleado se le debe dar 15 días de descanso remunerado. ¿De acuerdo? Entonces, cojo el salario básico, lo multiplico por el año trabajado, lo divido en ¿cuánto? En 720 días, que es equivalente ¿a qué? A 2 años. Para que me dé, ahí sí el valor de la quincena, 15 días. Porque si lo hago sobre 360 días, ¿qué va a pasar? Que le estaría pagando 15 días más en plata al señor por 15 días que se tomó de vacaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Jennifer, Sí, profe. Kelly, Sí, señor. Dina Sí, profe. y Adrianita también, ¿no? Bueno, tarea, actividad. Ay, les voy a poner a estrenar calculadora. Aquí tengo. Un señor ingresó el 22 de noviembre del 2023 y se retiró el 10 de octubre del 2024 y devengaba ese salario básico. Otro señor ingresó el 1 de enero del 2024 y se retiró el 30 de octubre del 2024. Otro ingresó el 15 de marzo del 2024 y se retiró, ese sí dejémoslo, más cortico. Profe, ahorita nos envía, porfa, el archivo de lo que estamos haciendo. Sí, claro. Listo, profe. Ahí está, vean. ¿Qué es la idea? Que ustedes lo pasen aquí a días, ¿no? Pero solo pasarlo a 10 o hacerle también toda la cuenta. Señora. Profe, solamente los días y ya, o también hay que hacerle lo otro. Lo otro, claro. No, pues es para tener el cálculo de días, ¿no? Uy, acá cometí un error de ortografía. Es que ejercicio con C, con S. Entonces, liquidar. Bueno, entonces, liquidar por ítem según las fechas del cuadro, ¿en qué? En cesantías. Cesantías
cesantías más intereses de cesantías más vacaciones. ¿Listo? O sea, lo que hicimos hoy, vamos a hacerlo con 3 personitas con esas fechas. Mire que ninguna supera el año, solamente una que supera el año. ¿Vale? En lo Listo, profe. posible, por favor, no me pidan ayuda a otras personas, háganlo ustedes solitos. Ustedes son los que van a aprender. Alguien les puede hacer el trabajo, la inteligencia artificial, pero ustedes son los que van a aprender. El día que les toque a ustedes liquidar esto, que no haya internet, ¿m? Que no es la persona que le ayudó, háganlo como último recurso, pero primero agotemos el nuestro personalmente suyo, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, Adrianita, ¿qué aprendiste hoy? Y la frase. Profe, pues que se aprendió de todo un poquito, hasta volver a sumar, vea. Hasta aprendimos, oiga, sí, se nos olvidó hasta sumar. Eso fue un detallito hoy. Eso está bien. Todo lo que se hace en la clase se aprende. Claro, y eso lo vamos a ver más adelante. En algún momento nos va a tocar meternos con esto. Créame que sí. Bueno, no esperes a que te necesiten, crea la necesidad. Bravísima esa frase. Muy bien, Adrianita. Tina, Bueno, profe, que estén muy bien, que descansen. Dios te bendiga. Tina, Amén. No, profe, súper excelente. Muy buena la clase. La frase es: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. eso está muy bien. Y el que le tumba también las cesantías a los empleados, empleados también. Kelly, Eso me sonó como Adrianazo. oiga, se Sí, dio sí, por un aludida. poquito. Oiga, pero ¿por qué se dio por aludida? ¿Por qué se dio por aludida? Le cayó. Se dio por aludida. Aunque le caiga el guante que se lo Adriana. Eso estuvo bueno. Sí. Cuéntanos, Kelly. Profe, la clase el día de hoy estuvo espectacular, muchas gracias. Con gusto. Y la frase sería: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día. Wow, muy buena esa frase, mi Kelly. Muchas gracias. Y Jennifer. Bueno, usted, profe. Ay, se dio por aludida, Adrianita. Ahí sí le- Profe, no, la clase es súper bien y la frase es, no te detengas hasta estar orgulloso de ti mismo. Excelente, muy bien, gracias. Bueno, aquí, Con gusto. Dios los bendiga, muchas gracias. Qué feliz de tenerlos nuevamente por acá. Nos veremos en 8 días para terminar la liquidación y me cuentan cómo les fue. ¿Cómo les fue con esa calculadora? Con el abaco. Buenas noches, Dios les bendiga. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.